5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola a todos, bienvenidos al otro episodio de este programa ¿Por qué? Con Adrija y Shanaba. A través de este programa podemos conectar con los estudiantes que estudian español. ¿Por qué le interesa español? Yo soy Shanaba, el entrevistador de este programa ¿Por qué? Hoy tenemos una periodista, una investigadora que tiene mucha experiencia, una experiencia especialmente sobre trabajar en Ecuador, un país hispanohablante. Hola Utsa, ¿cómo está? Hola, estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy curioso para saber sobre su trabajo y sobre Ecuador. Así, por favor, preséntele ante nuestros espectadores. Okay. Hola, yo soy Utsa. Soy periodista y investigadora. Estudié ciencias políticas en Universidad de Delhi y luego estudios de desarrollo, Development Studies, en la Universidad de Cambridge. Trabajé como periodista en Kashmir, Calcuta y Ecuador. Ahora trabajo como investigadora académica para varias organizaciones. Ciencias políticas, estudios de desarrollos y ahora español. Muy bien. ¿Y qué le parece cómo el español va a ayudar su trabajo en futuro? Um, Siempre quise aprender español. Sentí que es un idioma muy romántico. Empecé a aprender español cuando fui a Ecuador. Sentí que el español me abría un mundo de posibilidades. Como periodista, siempre es bueno saber más idiomas. Como académico, es bueno leer libros en su idioma original. Por eso quiero seguir aprendiendo español. Tengo este sueño de leer a Gabriela García Márquez en español y Rita Segato. Es una de las feministas más importantes de Argentina, pero lamentablemente sus obras no están debidamente traducidas al inglés. Sí, es una de las mejores ventajas para aprender español es que puede leer los libros en la lengua original. Así, como periodista, por favor, díganos sobre su trabajo en Ecuador. Trabaja para Telesur Inglés. Es una organización de noticias latinoamericana. Es una organización de noticias de izquierda. Yo era redactor de noticias. Escribiría noticias políticas sobre el mundo para nuestros lectores. A menudo entrevistó a personas interesantes, especialmente de la India. Les interesaba saber más sobre la política, los movimientos y las luchas de la India. Así que entrevistaré a activistas y escribiré sobre eso. También solía hacer vídeos cortos en los que hablaba sobre la política india. Ok, usted dije su trabajo como periodista. Así, por favor, díganos sobre la cultura, la gente y algo más sobre algo más en Ecuador y qué le gusta más ahí. Ah, es una pregunta muy difícil. Me encantó todo lo que había ahí. La gente es muy amable y siempre se divierte. Me encantaba la salsa, me encantaba su arte y como toda la ciudad estaba llena de hermosos grafitis. Me encantó la comida. Mi favorito fue el encebollado. Es una sopa de pescado que solía ser buena para las rezazas. Mis amigos y yo siempre lo tendremos encebollado después de una noche de fiesta. También me encantó el tigrillo, este hecho de puré de plátano y fritura de cerdo.
Solía vivir en Quito. La ciudad es hermosa. El sur de la ciudad es antiguo. El centro histórico de Quito es patrimonio de la UNESCO. Tiene calles estrechas muy bonitas y buena comida y bares por todas partes. La gente toca música y baila por la noche. Es hermoso. El país también es muy hermoso. Quito es la segunda ciudad más alta del mundo, así que estábamos rodeados de montañas. Fui a visitar tantos lugares hermosos, las playas, la Amazónica, los lagos, todo grandioso. Um, o casi lo olvido, el Ecuador, the Ecuador, pasa sobre Ecuador. Así que literalmente vivió en medio del mundo. Wow, tiene una experiencia de vivir en medio del mundo. ¿Y cuáles son las oportunidades para trabajar en los países hispanohablantes? Bueno, hay buenas universidades en América Latina, especialmente en Brasil, México, Cuba, también Ecuador. Las oportunidades son buenas, pero todo el mundo necesita saber un buen español para estudiar o investigar ahí. Y puede describir o puede decir algo muy interesante cuando estaba trabajando en Ecuador. Esta vez hubo una gran lucha en Ecuador contra el presidente Lenín Moreno. Los indígenas marcharon hacia la ciudad capital Quito. Todo el país estaba luchando contra el presidente. Fui y me reuní con los manifestantes, y la policía me gaseó con lágrimas y pimienta. Presencié todo con otros periodistas y cubrí la protesta para las organizaciones de noticias indias. Fue una experiencia interesante. Me parece que es una experiencia muy rara para trabajar y cubrir la protesta en un país extranjero. Es un recuerdo para toda la vida. Maravilloso. Me parece alguien no puede olvidar esta experiencia. Así, la última pregunta en el proceso de esta entrevista, por favor, díganos sobre sus aspiraciones en la carrera como periodista o investigadora. Quiero ser periodista y cubrir política, movimientos y conflictos. Me encantaría volver a América Latina algún día como periodista y viajar por la región cubriendo historias. También me encantará ir a Oriente Medio. Mi objetivo es ir a lugares donde la gente generalmente no va y cubrir historias desde ahí. Debido al coronavirus, mis sueños están en suspenso, pero algún día volveré a dejar la India y continuaré mi viaje para ser periodista. Ojalá que sus deseos sean una realidad, solamente ojalá. Y muchas gracias por la entrevista, muchas gracias. A través de esta entrevista puedo saber muchas cosas sobre Ecuador y sobre una vida de una periodista que trabajó antes en un país hispanohablante. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Así, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes les hayan gustado este episodio y muchas gracias por ver este video. So that's all for today's episode. We hope that you all have liked it and thank you very much for watching this video. No olviden dejar sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal para recibir nuevas notificaciones en futuro. Don't forget to leave your comments and do subscribe to our channel to receive future updates. Así nos vemos 2 semanas después en el sábado con otro invitado. So see you the week after next on Saturday with a new guest. Till then, take care, stay safe and spread Spanish. Y hasta la próxima.